la ciencia ficción es el género, pues, yo creo que el más vendible y el más popular de todos los géneros cinematográficos. Pues por ahí se da un quien vive con el terror. Empezamos a ver cosas tremendas, o sea, sí quiero adelantar que es una película muy dura. Poco tiempo después del estreno de Metrópolis y en la que pues la hace pedazos, ¿no? Ya me están ganando todas mis recomendaciones. ¿Cómo son? Te quedaste al final. Batalla de Críticos, una producción de Corre Cámara. Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Batalla de Críticos. En esta ocasión, pues les tenemos preparado un gran programa, lo van a ver ustedes ahorita, pero antes de comenzar, me gustaría darle la bienvenida con muchísimo cariño y a nuestros queridísimos amigos. En primer lugar, Pedro Paunero, bienvenido al espacio. Hola, qué gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Por supuesto, nos acompaña Miguel Ravelo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? No nos puede cantar Ali. Hola, Ali, ¿cómo estás? Ali López. Hola, un gusto estar con ustedes. Saludo a todos nuestros fans que nos siguen Y cada transmisión. nuestro anfitrión que es dueño de la cuenta de Zoom, Hugo Lara. Hola a todos. Qué gusto verlos y escucharlos. Pues en esta ocasión vamos a hablar de ciencia ficción. En los últimos momentos, en los últimos años, pues hemos visto películas muy interesantes, también muchos refritos, ¿no? Al respecto. Pero la ciencia ficción siempre ha sido como un género muy importante en el sentido de que es un espejo, nos permite ver nuestra vida contemporánea, ver cómo es el mundo en la actualidad y en estas proyecciones a futuro no solamente están nuestros deseos y proyecciones, sino también la crítica que hacemos a lo que vivimos y lo que creemos que está por venir. Y en esta ocasión vamos a iniciar con una película muy importante que está cumpliendo 90 años y que eso ha meritado una serie de ensayos publicados en Correcámara, que les invitamos a leer, coordinados por Pedro Paunero, ¿no? A quien le vamos a dar la palabra para nos cuente un poco más de esta película y por qué es importante hablar de ella en este momento, en lo que parece 90 años, el mundo parece haber cambiado mucho, pero en realidad no tanto. Bienvenido, Pedro, cuéntanos. Sí, pues muchísimas gracias y sobre todo que para celebrar en este podcast los 90 años de una película que para mí y para algunos otros especialistas de la ciencia ficción específicamente es la primera auténtica, si no la primera película auténtica de ciencia ficción, pues es la primera auténtica épica de ciencia ficción, porque tenemos varias películas anteriores, ¿no? Pues la legendaria, mítica, colosal Metrópolis, que para el año que entra cumple ya los 100. Es interesante porque pues antes de una década ya H.G. Wells, uno de los padres de la ciencia ficción, estaba respondiendo con lo que vendrá a la visión de Fritz Lang y su esposa, Thea von Harbou, sobre este guión que no le gustó en absoluto. Yo creo que Hugo nos puede hablar un poquito más porque en su texto él se abocó a investigar estas cuestiones tan interesantes. Entonces, esta película, tenemos que William Cameron Menzies, que es uno de los padres del diseño de producción, o por lo menos el que le dio un nombre a esto, que ahora denominamos diseño de producción, era un fan de H.G. Wells. Recordemos que Wells es uno de los padres de la ciencia ficción, junto con Mary Shelley y Julio Verne, y tal vez es el verdadero padre. Perdón por tanto etiquetarlo así, pero es que es más puro él en el concepto, crea por lo menos cinco cuestiones que van a estar presentes a lo largo de toda la temática de ciencia ficción. Wells inventa los viajes en el tiempo, las invasiones extraterrestres, a propósito de la revelación de Spielberg, él inventa las invasiones extraterrestres, inventa los mutantes con la isla del Doctor Moreau, la invisibilidad, que Julio Verne decía que Wells que mientras Verne utilizaba la ciencia, simplemente ficcionalizaba la ciencia H.G. Wells, ¿no? Pero pues todos los conceptos, repito, que hoy conocemos como meramente de ciencia ficción los hace H.G. Wells, ¿no? Entonces, William Cameron Menzies es un hombre que admira a Wells y le invita a hacer el guión de Shape, la forma de las cosas que vendrán, y surge lo que vendrá. Este guión de Wells fue rechazado como 5 veces, pero bueno, pues ahí lo tienen allí entre créditos y todo, y sobre todo que él estuvo
durante todo el rodaje, durante toda la producción, estuvo pues aportando datos, en fin, ¿no? Era tanto el amor que tenía William Cameron Menzies. La película Lo que vendrá es muy interesante por muchísimas cuestiones. La primera película, al parecer, que tiene como elementos a los zombies. Recordemos que hay una parte, la película avanza, abarca 100 años, desde 1936, una hipotética Segunda Guerra Mundial que se cumplió esto completamente, los bombardeos sobre Londres están muy bien retratados allí. Ya estaba en el aire, ¿no? De que se sabía que Alemania pues iba a atacar a Inglaterra, etcétera. Pero abarca 100 años esta guerra, se destruye el mundo. La referencia es un pueblito llamado Everytown, que es un reflejo de todo el planeta. En el, en el transcurso de todo este tiempo, hay una enfermedad, hay una pandemia que se llama la enfermedad errante. Es la primera representación de zombies en el cine, tal parece. Entonces, tiene muchísimas cosas interesantes, escenas en John Carpenter, en Escape de Nueva York, por ejemplo, ¿no? Y en otras películas posapocalípticas. Y la película no es tan atista de la ciencia ficción como ha evolucionado a lo largo de todo este tiempo para la gran masa, porque lo que hace Wells es que sus personajes son más que nada ideas personificadas. Cada uno de los personajes son una idea que le interesa a H.G. Wells representar como un todo de la humanidad, como arquetipos de la humanidad. Aquí no hay verdaderamente héroes o villanos. Hay villanos, sí, pero estos son, si ustedes se dan cuenta, modelos de los dictadores de la época, pues de Mussolini, ¿no? Que es transparente allí. Entonces, esta película es sumamente importante porque los futuros astronautas de las misiones espaciales estadounidenses la vieron de niño, cuando eran niños, vieron la película y los preparó para los viajes espaciales. Ese final maravilloso donde dicen estos dos personajes, cuál será la estrella a la que tenemos que ir? Bueno, pues es ciencia ficción en estado puro, un tipo de ciencia ficción soñadora que posteriormente se va a borrar, ¿no? Con el cine que va a venir, el cine atómico, toda la desconfianza en la tecnología que el mismo Wells también experimentó, pero la película termina de una manera muy optimista, entonces, pues por muchísimas otras cuestiones es bastante importante y sobre todo, pues repito que pues uno de los padres de la ciencia ficción estuvo allí detrás de la producción, enorme. Yo quisiera comentar que, pues ahora sí que gracias a Pedro que se le ocurrió esta idea de hacer un homenaje a esta película en su 90 aniversario, pues hemos podido leer varios textos muy interesantes y de varios especialistas. Igual Pedro ya nos mencionará quiénes son, algunos o todos los que han publicado, sobre lo que vendrá. Una película de ciencia ficción que pues, se ha pasado al olvido para, yo creo que el gran público, ¿no? A diferencia de Metrópolis, que sí es una película pues, más conocida por todos, por estudiantes, en fin, pero lo que vendrá no ha tenido ese reconocimiento, yo creo, ¿no? Y es muy curioso. Por eso a mí mi texto, me aboqué un poco a ver las repercusiones que había tenido la película en su momento de estreno. Entonces, de ahí fui a explorar la Biblioteca del Congreso, que tiene disponible de forma digital muchos periódicos de la época, y saqué algunos, ¿no? Desde luego está la crítica que hizo, llama mucho la atención, H.G. Wells sobre Metrópolis, que publicó en The New York Times, y pues a poco tiempo después del estreno de Metrópolis, y en la que pues la hace pedazos, ¿no? A la película le llama, es una película que para él pues toma como, está lleno de situaciones absurdas, de clichés, de tonterías, ¿no? Así lo menciona. Y también la acusa por plagiar parte de sus
libros como Hacia dónde se dirige el mundo o como El despertar del durmiente, que son obras de H. G. Wells. Y en parte, pues yo creo que eso fue como combustible, gasolina para H. G. Wells y emprender este proyecto de lo que vendrá y aportar su propia visión cinematográfica de, de la humanidad, ¿no? En el futuro. Y por eso él toma un papel muy importante dentro de la producción y el rodaje. Él supervisa el rodaje. Hay fotos de él con el director William Cameron Menzies, ¿no? Con los actores y con el productor también, que es igualmente muy importante. Es eh, Alexander Korda, ¿no? Sí. Eh, que, que era un migrante que hizo su carrera sobre todo en Inglaterra de forma brillante. La película pues fue una gran superproducción en su momento, de esas que pues, rebasaban el promedio del presupuesto y contó con muchos recursos. Las recreaciones de la guerra, ¿no? Que en efecto parecen imágenes auténticas de los bombardeos en Londres durante la Segunda Guerra Mundial. Y luego, pues hay como a lo largo de la trama que, como bien dijiste, se desarrolla a lo largo de 100 años, pues distintos periodos, ¿no? Luego está la época de la gran decadencia, de la epidemia, y luego la reconstrucción en una ciudad subterránea, ¿no? Que es muy curiosa, donde andan todos vestidos al estilo griego, Art Deco, ¿no? Y esta idea, que es muy interesante, como tú decías, pues, hay un héroe que es un piloto, de hecho, ¿no? Sí, Recordemos que todavía se vivía la época de las grandes hazañas de los pilotos, eh, de los aviadores y las aviatrices, ¿no? Y, y de ahí toma importancia esta figura del piloto, que es el protagonista. que es descendiente de uno de los personajes que están en la Segunda Guerra, ¿no? Ajá, bueno, que es piloto también, A un ¿no? cabal, sí, Ajá, exacto. Y al final, pues también es la idea de que el desarrollo de la humanidad está como basado en la posibilidad de viajar, ¿no? En el espacio. No, pasar de los aviones a los viajes eh, espaciales. espaciales, ¿no? Y no sé si sea precisamente un final optimista, ¿no? Porque hay incluso una pugna que es muy curiosa y muy interesante Sí, entre digamos, estos tecnócratas que crean esta sociedad perfecta con base en la ciencia y la tecnología, el desarrollo. Y su oponente, al final, en la tercera parte de la película, pues es un artista, ¿no? un artista. Curiosamente que se opone a este régimen. Es lo que, perdón, que te interrumpa, la referencia de Wells precisamente del vestuario, eso es muy interesante porque la ciencia ficción decimonónica, aunque pensaba en futuros, imaginaba futuros, no era la totalidad de su imaginación extrapolada a 100 años o qué sé yo, ¿no? Pero Wells sí inventa también incluso vestuarios, y los vestuarios sí nos remiten a Roma, a Grecia, porque es desde Grecia donde tenemos estos primeros enconos entre los filósofos y los artistas. Recordemos que Platón, por ejemplo, comienza como poeta, quema todos sus poemas y se transforma en un filósofo. Entonces, esa primera, pues digamos, primitiva lucha entre los dos hemisferios cerebrales, ya lo tenemos en Grecia, y eso es lo que está haciendo H.G. Wells precisamente. El artista es el que dice, no, no, ya no, ¿por qué tenemos que ir al espacio? Nuestros hijos peligran, bla, 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 Sí, ¿no? sí, sí. Y los otros dicen, pues sí, hay que ir, ¿cuál será la estrella a la que nos va a tocar ir o a que nuestros hijos van a viajar, ¿no? Wells Oye, tenía una novela que se llama La guerra en el aire, en 1906, me parece que la publica, por lo tanto también, pues la aviación es lo nuevo también en esa época, por lo tanto son los salvadores de la humanidad. Esto se refleja tanto en la novela como en la película, eso es por supuesto que es obvio, ¿no?
Sí, y ahora sí como dato adicional, este artista se llama Teotocopop, tiene un nombre Griego, medio raro, Teotocopoulos, Teotocópulos, algo así, sí. que es homónimo del pintor El Greco. Sí, Toma el sí, nombre de ahí. Eh, pero bueno, estos son como algunas líneas generales. Y entre las cosas que encontré en la biblioteca del Congreso, pues hay muchas notas de prensa, reseñas, remarcando sobre todo pues la producción, ¿no? Y hay incluso una guía para estudiantes de una publicación que se llamaba Photoplay Studies, eh, donde se desmenuza la película. Es muy interesante ese documento. Al parecer se hacían regularmente esas publicaciones para las secundarias de Estados Unidos y hay una colección de guías de análisis para distintas películas y de ahí que esté en el catálogo esta película, pues habla de lo importante que fue en su momento, ¿no? Y a mí me parece que siempre que hablamos de estas películas, además hay que hablar de una cosa muy importante. Nosotros estamos hablando de esta película como un fundacional en el género de la ciencia ficción, cuando la ciencia ficción ni siquiera era un género, ¿no? sí, O sea, sí habíamos visto a Méliès andando en viaje por la luna, pero se estaba construyendo una narrativa que tenía que ver con esto, ¿no? Y en este sentido aporta un elemento que después va a ser desarrollado por el género, pues a lo largo de todo el siglo XX y lo que llevamos del XXI, y que es esta idea de que la ciencia produce paradojas históricas, políticas, culturales y de muchos tipos que obligan a la humanidad, que obligan al ser humano, que obligan a las personas a replantearse su presente con miras hacia el futuro. Y sí, yo veo ahora, por ejemplo, que está muy de moda poner memes de lo que habían predicho los Simpson, ¿no? Que es un sí, ejercicio cultural muy de moda. Decir esto ya alguien lo había dicho. Y cuando uno ve esta película, dices, híjole, podríamos sacar miles de memes de lo que predijo Things to Come en 1930 y tantos, ¿no? Y finalmente pasaron, porque lo que sí es muy sorprendente la primera vez que ves la película es su capacidad predictiva. O sea, de cómo es, si iba a haber guerra, pues hubo guerra. Y sigue habiendo guerras por todas partes, ¿no? Y cómo la esperanza en que estos científicos son casi iluminados, ¿no? Y son los que van a llevar a la humanidad a un futuro utópico. Aquí también hay que decir que es muy importante que esta película no se inscribe dentro del, a pesar de que habla de la guerra, los desastres y demás, no se inscribe dentro del futuro distópico, ¿no? no, es utopía, Aspira a una utopía perfecta, que sí. solamente va a poder alcanzarse mediante el conocimiento científico. Entonces, la humanidad es implícito, digamos, en subtexto, está la idea de que es la ciencia la que nos va a salvar de estos desastres y de este modo autoritario y retrasado de organización, de cultura y de todo, ¿no? Es que es la ciencia ficción en estado puro. Así Y es. sí, tienes toda la razón, Norma, porque quien crea el término ciencia ficción, scientifiction, así y con un guioncito fiction, es Hugo Gernsback, en los años 20 en Estados Unidos. El de Amazing Stories, a quien se da hoy en día el premio Hugo, precisamente a lo mejor de la ciencia ficción. Entonces, pues Wells es el padre, es uno de los padres de la ciencia ficción y se están inventando los elementos clave que van a aparecer en todo lo demás, ¿no? Casi todo lo demás a partir de lo que vendrá es cliché. La verdad Sí, que eh, recordemos que Méliès utiliza a Julio Verne, ¿no? Y es muy dulce, muy ingenuo y todo. Y Metrópolis es un tipo de ciencia ficción gótica, todavía no abandona, pues claro, dentro del expresionismo alemán, que es lo que le importa a Lang expresar, ahora sí que valga la cacofonía esta, es un tipo de cine, es el expresionismo alemán. ¿Y qué cosa es el expresionismo alemán? Pues es muy gótico. Por lo tanto, al robot lo van a quemar como bruja. Entonces, esos elementos raros que tiene Mary Shelley ya no los va a arrastrar lo que vendrá. Por eso podría ser verdaderamente la primera película de auténtica ciencia ficción y sobre todo la primera épica de ciencia ficción y la primera utopía. Pues bueno, pues es H.G. Wells, ¿no? De así allí, es. bueno, no vivió lo suficiente para ver la adaptación de la primera adaptación de La Guerra de los Mundos, por ejemplo, ¿no?
pero pues repito, él inventa, es más, él inventa una solución a la invasión extraterrestre que nadie ha superado. Los extraterrestres no mueren por las armas humanas que no son suficientes. Les da Una, gripa, ¿no? O algo así. sí, exactamente, los virus, eso es impresionante. O sea, Wells era una persona sumamente inteligente, un tipo muy, un genio, vaya. Oye, y H.G. Wells no vivió para ver la primera adaptación en cine, pero sí, sí le tocó la transmisión que hizo Orson Claro, Welles, Orson la Welles, famosa transmisión radiofónica sí, de la Guerra de dos Mundos que ocasionó un pánico colectivo en Estados exacto, Unidos, ¿no? sí, exactamente, su homónimo, pero por eso lo escriben con, H.G. Wells es con E después de la doble L y Orson pues es así es, Sí. sí, exacto, sí, Y lo que sí. mencionaba sobre la utopía, que es muy interesante, porque él es sabido que él era, digamos, creía en el socialismo, no en el comunismo, en el socialismo Era Fabiano, sí. como una utopía, y es algo que se toma en esta película que se llama Viaje en el tiempo. ¿Recuerdan esa que es justamente donde H.G. Wells Ah, persigue a sí, Jack el Destripador sí. así, en una máquina del tiempo? ¿Es la máquina del tiempo, la No, película? no, no es la máquina del tiempo, es de los ochentas, esta que Sí, dices tú, Sí, sí, bastante interesante porque el personaje es H.G. Wells, así es. Es, es- ajá. Y es un H.G. entonces, Wells joven que todavía no, y la paradoja de la que habla Norma es porque está convencido cuando regresa al siglo XIX de que tiene que escribir esas novelas. sí, pero es muy interesante porque él crea esa máquina del tiempo y está en una convivencia en su casa donde uno de los invitados es Jack el Destripador, pero él no lo sabe. Sí, En ese momento se descubre la identidad del el famoso asesino serial, pero se ha escabullido y se ha subido a la máquina del tiempo. Y H.G. Wells, pues, asustado porque sabe que ha huido este asesino al futuro, a lo que él supone que es la utopía, ¿no? Ya 100 años después, el mundo va a ser una utopía, justamente como lo mencionabas, y entonces, pues, él también se sube a la máquina del tiempo y viaja a Nueva York a 1980, una sí, cosa por ahí bastante que no es interesante. ninguna utopía, ¿no? Es muy Sí. divertida la película. El personaje femenino, de hecho, se enamora de él y cuando lo empieza a tratar de quitar la ropa, Wells, según esta versión, muy victoriano, es muy recatado. No, el verdadero H.G. Wells era un mujeriego, era un tipo muy diestro en el amor. De hecho, tenía una alumna, él ya era un hombre maduro y tenía una alumna de veintitantos años, algo así, pero fueron muy felices los dos. Entonces, pero en la película sí te lo ponen como un típico hombre, bueno, los victorianos eran un show, la verdad, ¿no? Pero ahí lo ponen como muy recatadito y todo en la película. Pero bueno, sí, sí es una película muy interesante. Yo creo que Miguel de hablar me había comentado de que su ensayo va a versar acerca de precisamente el tono fabiano socialista de Wells, que conoció a alguien Miguel, alguien muy Se interesante llamaba para la Escape historia. al futuro la película, ¿no? Es para... Pues, Escape al futuro, sí. pues vamos a hacer un corte en este momento y regresamos a hablar, sí, bueno, lo que pensaba de las mujeres es muy evidente. En las Sí, sí. películas como en los escritos. Ahorita vamos a Hablando de, hablar, ahorita vamos a hablar del machismo, vamos a hablar, Miguel nos va a contar cuál es su visión de la película. Vamos a un corte, no se vaya, regresamos, seguimos aquí en Batalla de Críticos. Batalla de críticos. Pues bienvenidos, bienvenidas nuevamente a esta batalla de críticos. Seguimos hablando de Things to Come, lo que vendrá. Tiene como varias traducciones, ¿no? En España le pusieron las cosas por venir, ¿no? Por ejemplo. Seguimos hablando de esta película, estamos la vida futura celebrando la vida futura también. Creo que en Argentina se en llama La vida España. futura En España, España, ¿no? ¿no? Y seguimos celebrando esta gran película, seguimos hablando de ella, de la ciencia ficción y por supuesto de la ciencia ficción contemporánea. Y ahora sí vamos a escuchar la opinión de Miguel Ravelo. Cuéntanos, Miguel. hola, sí. Bueno, antes de empezar con lo que vendrá, nada más quería comentar que la película que mencionaba Hugo es
Es de Nicolas Meyer de 1979. Se llama Time After Time y le pusieron en América Latina Escape al Futuro y me parece que en España Los Pasajeros del Tiempo. Una película muy recomendable y sobre todo, bueno, en estas épocas que andamos volviendo a H.G. Wells y Spielberg le acaba de dar un reencuentro, a mi parecer no del todo favorable a las películas de ciencia ficción y de visitantes del espacio exterior, que bueno, vale mucho la pena explorar por ahí, ¿no? Oye, y mencionar que el actor que interpreta a H.G. Wells es Malcolm McDowell, Claro, Malcolm McDowell, que de todos lo Naranja recordamos, por Mecánica. supuesto, en Naranja Mecánica, ¿no? Como Alex de Y Calígula también. Calígula, claro. Bueno. Y sí, justamente, bueno, pues como mencionaban en el bloque anterior, H.G. Wells pues era una figura única, ¿no? Que desde el momento en que él concibe la idea de lo que vendrá, obviamente, en la novela que hizo antes de la película, obviamente comenzó a visualizar un futuro como siempre, H. Wells era una persona profundamente con esperanza en la humanidad, ¿no? Que creía en la humanidad. Eh, un, un- pero lo que, bueno, lo que mencionaba Pedro es que H.G. Wells se entrevistó con una persona muy destacable dentro de la historia de la humanidad, que fue Joseph Stalin, ¿no? Que se encontró con él en Moscú en 1934. Tuvieron una charla H.G. Wells y Stalin 2 años justamente antes de que se hiciera la película de Things to Come, que hoy nos ocupa. Y bueno, en esta reunión, H.G. Wells y Stalin hablaron obviamente del rumbo del capitalismo, del socialismo, pero sobre todo de la influencia de la tecnología moderna en la política. Y bueno, la entrevista inicia con Wells preguntándole a Stalin que qué hace él para cambiar el mundo, ¿no? Y Stalin le dice, en realidad, pues no tanto, ¿no? O sea, intento ordenar ideas, tratar de identificar en dónde debe estar el poder y pues obviamente como sabemos, pues Stalin creía en darle el poder al proletariado, ¿no? Y justamente H.G. Wells le comenta que no, que esa idea pues él no está de acuerdo y que el poder debería tenerlo los científicos, ¿no? Y bueno, cosa que a Stalin pues no le hace ninguna gracia. Pero una de las cosas más importantes de esta charla que tuvieron Stalin y Wells, me parece la forma en que Stalin veía a Wells y se veía a él mismo, porque hay una parte en la entrevista que me parece muy interesante, en donde Stalin le dice a Wells, usted es parte de la suposición de que todos los hombres son buenos, pero yo no olvido que también existen muchos hombres malos. No creo en la virtud de la burguesía. Y justamente creo que esta suposición que atinadamente hace Stalin a Wells de que parte de la suposición de que todos los hombres son buenos, está muy bien retratada en la película, en lo que vendrá, porque justamente Wells, creo que también, bueno, es necesario platicar un poquito cómo está estructurada lo que vendrá y las partes que tiene la película, para que también el público que no la ha visto, los escuchas que no la han visto, se den una idea de lo que pasa en la película, ¿no? Que digo, muy resumido, es una película en 3 partes, ¿no? Como comentaba Pedro, trata 100 años en un lugar que se llama Everytown, que como bien decía Pedro, era una representación del planeta entero, e inicia con una celebración de Navidad, ¿no? Inicia con la gente comprando en las tiendas, las árboles de Navidad por todos lados, pero en las partes de atrás, en las paredes pegados, periódicos que dicen la guerra está por venir, ¿no? Pero que al parecer la gente no le da importancia, no observa, no, o sea, ellos están, metidos en la celebración navideña y todos estos avisos, estos anuncios de que la guerra es inminente, de que viene un bombardeo, de que faltan apenas unas horas, tal vez, porque la guerra se desate, la gente misma parece decidir no atender estos anuncios, ¿no? Y tal cual, en una de las celebraciones navideñas en donde se nos presentará a Cabal, al personaje protagónico, comienza un bombardeo, ¿no? Comienza un bombardeo y esa es la primera parte de la película, ¿no? Cuando comienza la guerra,
que obviamente va a dar va, va, va a desatar todos los hechos en la historia. Pero lo que me parece, bueno, la primera parte es esto, ¿no? Cuando se desata la guerra, que esta primera parte está a su vez en dos partes, en la explosión de la guerra y el mundo que no, ya destruido, que no entiende muy bien cómo va a resurgir de las cenizas y de en donde surge esta de Wandering Sickness, ¿no? La que mencionaba Pedro, la enfermedad errante, que es la primera descripción de los zombies, ¿no? O una de las primeras en cine y que es justamente el momento en que desaparece una gran parte de la población contagiada, obviamente, por esta enfermedad. Después tenemos una sección en donde un líder, pues obviamente el líder que en la película solamente lo llaman The Boss, se pone a la cabeza y es un claro retrato, como decía Pedro, de Mussolini, ¿no? Que es quien se va a encontrar con el regreso de Cabal, el personaje que vimos en la primera parte de la película, ya como un líder, como un miembro de la élite de los aviadores, ¿no? Que llega después de que creen que ya no existe la aviación, de que ya no hay forma de poner al hombre en el cielo. Él llega en un avión justo como si estuviéramos viendo a un visitante de otro planeta. En esta segunda parte, dentro de la misma Tierra, llega otra persona dentro de la Tierra por los aires, ¿no? Y entonces esto obviamente causa gran furor y pues el líder a imagen de Mussolini, obviamente, pues se siente amenazado y ordena su aprehensión, ¿no? Y bueno, varias cosas ocurren, y después ya es cuando nos vamos, las décadas siguen pasando y llegamos al mundo futuro, en donde una vez más tenemos uno de los descendientes de Cabal como parte ya de esta élite en donde el mundo cambió por completo y en donde una de las ideas más, bueno, algunas de las ideas más interesantes de Wells toman forma, ¿no? Uno es abandonar las religiones para alcanzar la paz, ¿no? Darle a los científicos el poder total y una cosa muy interesante que que la gente que exhibe Wells es que la gente que domine los cielos va a tener el poder. Y justamente el poder lo tienen pues esta élite de aviadores, que también hay comentarios ahí un poco encontrados porque dicen, a ver, si estamos viviendo una utopía y si quienes llevan al mundo pues ya son una parte de de la sociedad completamente avanzada, educada, que cree en la ciencia, ¿por qué uno de los descendientes de Cabal es uno de los líderes, ¿no? Esto aquí hablan un poco de que Cabal obviamente inició la película, después fue la persona que llega en un avión y uno de sus descendientes es el líder, ¿no? Entonces dicen, bueno, aquí también hay un poco de que los líderes vamos a hacer lo que empezamos esto y nuestros hijos y los hijos de nuestros Así hijos, es. ¿no? Y eso está bastante interesante. Y bueno, ya hablando un poco, que también fue una de las cosas que más me interesó, es esta forma en que Wells decide contar la película, porque al final, sí, obviamente tenemos a Alexander Korda, tenemos a William Cameron Menzies dirigiendo, pero la visión de Wells y el control sobre todo de Wells permea absolutamente toda la producción desde sus inicios, ¿no? O sea, todo lo que se decía, todo lo que se autorizaba tenía que pasar primero por el ojo de Wells. Y una cosa que me pareció muy interesante es que cuando iban a iniciar la producción, H.G. Wells entregó manuales a todas las personas involucradas en la producción en los que decía, esta película tiene que hacer todo distinto a lo que hizo Metrópolis. O sea, esa es nuestra línea principal. Si lo hizo Metrópolis, no va por ahí. Y no creemos en eso y no nos gusta eso. Entonces, y bueno, como recordamos, Metrópolis tenía esta historia, de hecho también hay una historia de amor por ahí y la creación de María y bueno, etcétera, ¿no? Justamente H.G. Wells escribió el libro no con una historia ni con una narrativa tradicional, sino es una recreación, digamos, periodística, como si él estuviera viendo, como si él, vaya, como si él tuviera acceso a periódicos del mundo futuro. Eso es el libro
en el que se basa lo que vendrá. Y en eso trataron de hacer un poco en la película. No tanto darnos una narrativa tradicional, sino justamente mostrarnos lo que sería una especie de noticioso o un documental de lo que es el mundo futuro, ¿no? O sea, y justamente para hacer esto, como decía Pedro, no se basa en personajes con los que nos podamos identificar, sino que son arquetipos. Y hay arquetipos, hay tres arquetipos que sigue muy al pie de la letra. El primero es el creador, el segundo el destructor y el tercero el preservador. El creador obviamente será donde iniciará todo, que es Cabal. El destructor será el jefe, el autoritario que tiene control de la humanidad destruida, que intenta surgir de las cenizas. Y el preservador creo que será la figura en la tercera parte, que son tanto Cabal como el grupo de aviadores y científicos. Muy de la India esas ideas, ¿no? Exactamente. Entonces vale la pena, yo creo, ver esta película con esto en mente, sobre todo porque muchas, o sea, me he encontrado comentarios, tanto de la época como recientes, en donde se quejan de que la narrativa no es tan accesible, pero es justo esto. Wells Claro, quiso hacer una especie de, justo como mencionaba, de noticiero, de documental de lo que sería el mundo por venir. Y justo tiene la película dos momentos muy importantes, me parece en donde, en donde nos dan un vistazo de cómo cambian los tiempos, ¿no? Sobre todo en la segunda parte, Ujú. en donde después del mundo destruido, llegamos al mundo futuro y se hace una secuencia bastante extendida en la película, bastante extensa, en donde vemos solamente grandes maquinarias trabajando, como poco a poco las maquinarias que conocemos nosotros de ese la tiempo. creación de utopía, sí, sí, Exacto, se empieza a crear este mundo nuevo y esta utopía en donde las máquinas son un monstruo tremendo que se come un poco a los humanos, ¿no? Que son sí. figuras pequeñas que están frente a ellas, controlándolas y todo, pero que justamente, vaya, o sea, terminarán en la creación de este cohete que intenta llegar un poco más, ¿no? Ya llegamos al mundo futuro, en donde lideran los científicos. Ahora, ¿qué hay por descubrir? Bueno, la Sí. llegada a la luna, ¿no? Sí, eso es lo interesante de la película, que termina precisamente, hay un borde, hay una frontera, o sea, todavía tú tienes que escribir más allá de lo que te propongo, ¿no? Este, esto es muy interesante de esta visión de Shift of Things to Come, Ujú. que lo que está haciendo Wells es retomar un cuentito de Michel Verne. Michel Verne es uno de los padres de la ciencia ficción muy invisibles, es el hijo de Julio Verne. Para mí, Michel Verne escribe dos o tres cuentos y novelas que superan al papá, porque Michel Verne es el que escribe en el año 2889, en el siglo XXIX, escribe Michel Verne, y lo escribe precisamente a la manera de un reportero que te está hablando de las maravillas pues en 1000 años, ¿no? O sea, se va muchísimo al futuro Michel Verne. Michel Verne es el que escribe El Eterno Adán. O sea, si no han leído esas obras, búsquenlas. Verdaderamente rompen con el padre, con Julio Verne. De hecho, siempre estuvieron peleados casi toda la vida y después ya se hicieron grandes amigos, colegas y cómplices. Y Michel Verne terminó o adaptó o editó novelas que Julio Verne había dejado a medias, ¿no? Entonces, lo que hace H.G. Wells es retomar precisamente esta idea del periodista del mañana que te está hablando a ti que estás en el pasado. Y esa es una de las grandes visiones. O sea, andaban de la mano los dos tipos, ¿no? Aunque se detestaban Verne y Wells. Bueno, pues no puede haber dos padres de una sola cosa, así que por eso mismo se odiaban los dos tipos, ¿no? Claro. Ali, no te hemos escuchado. Tú cuéntanos, mundos futuros, lo que vendrá, ¿tú qué piensas? A mí me parece bastante interesante. Primero, esta parte que comentaba Pedro, ¿no? De cómo se nos vende Wells con esta idea victoriana, ¿no? De un imaginario inexistente, ¿no? La época victoriana es justamente esta parte en donde en la superficie todo parece muy recatado, pero debajo en el Londres se empiezan a gestar pues todo el movimiento que después conoceremos como S&M, ¿no? El sadomasoquismo, toda esta parte de pues de los tugurios ocultos, ¿no? De la vida nocturna,
se gesta en esta época, ¿no? Entonces es bastante interesante cómo en estos autores justamente viven estas dos corrientes, ¿no? Esta corriente que se muestra públicamente y esa corriente que parece privada, ¿no? Y que con los años pues surgieron o salieron a la luz y que yo lo veo en Wells en El hombre invisible, ¿no? En este, yo no lo llamaría novela, yo lo llamaría un cuento largo, ¿no? Del hombre invisible, en donde Wells juega mucho con la desnudez, ¿no? Para que el protagonista pueda ser invisible, se tiene que desnudar, ¿no? Y entonces, como esa desnudez lo hace ser más visible a pesar de que no es visible para los ojos, ¿no? Hay una secuencia en donde tiene que ir de un lado a otro, afuera hay lodo, ¿no? Como había en las calles de Londres en aquella época. Y entonces él dice, si la gente empieza a ver pisadas que van apareciendo de la nada en la calle, pues me van a hacer mucho más visible que si salgo con mi ropa y camino y la gente no me va a notar, ¿no? Entonces, para mí lo interesante de estos autores es cómo juegan con esta parte de lo público y lo privado. Ya enfocándonos en los que se vienen, ¿no? En esto de la ciencia ficción, Ahora, eh, yo vengo, ¿no? O provengo de esta generación que justamente ya rechaza un poco estos autores, ¿no? Verne y Wells, y abraza pues ya la parte distópica, ¿no? Ya los Philip K. Dick, ¿no? Ya pues todo lo que vino con Blade Runner, justamente estas dos ramas que crecen y que estamos viendo aquí cómo y por qué crecen, ¿no? La rama de Metrópolis, ¿no? La rama oscura, gótica, hasta un poco steampunk, y esta rama de Wells que justamente es mucho más utópica, que le presta o le da a la ciencia y a a la política como al Estado, ¿no? Más que a la política, la oportunidad de resurgir y de darnos un futuro prometedor cuando ahora en esta época vemos que pues, ya ninguna, ya no podemos creer en ninguna de las dos partes, ¿no? Ni siquiera ni siquiera abrazarnos de esta distopía maléfica de Metrópolis, ¿no? De Philip K. Dick o de Lang, el decir, pues tampoco nos podemos abrazar ya tanto al mundo de ruido porque si no lo perdemos todo, ¿no? O sea, ya estamos aferrados a la poca esperanza que nos queda, pero tampoco nos podemos entregar por completo a este mundo utópico porque sabemos que es imposible, ¿no? Que la oscuridad humana está ahí, está presente. Y hace rato que comentabas, Norma, de Los Simpson, justamente hay un capítulo de Los Simpson, ¿no? En donde los inteligentes, hay un grupo que se llama Mensa, ¿no? Que son los más listos y los más inteligentes de Springfield, deciden tomar el control de la ciudad y la ciudad se vuelve un caos, ¿no? O sea, lo que paraliza a Simpson justamente era este mundo utópico en donde nosotros, los científicos y los listos, tenemos que adueñarnos de lo que está sucediendo, se dan cuenta que no es así, ¿no? Que también la ciencia tiene esos pecados y que también basarnos tanto en esta idea, pues nos puede llevar a seguir cometiendo errores. ¿Por qué? Porque seguimos siendo humanos, ¿no? Al final de cuentas, eh, no hay una máquina perfecta. También lo muestra Isaac Asimov, ¿no? Que está un poco entre estas dos corrientes. Hay un cuento maravilloso de él que se llama La máquina que ganó la guerra, en donde pues justamente ya después de que una máquina acabó con toda la guerra en el mundo y existe la paz, Multivac. Multivac justamente, eh, pues los coroneles, los oficiales hacen una fiesta y ya en la borrachera uno le confiesa, son tres, ¿no? Entonces uno le confiesa a los otros dos, no, oye, es que sabes qué, que pues a mí la máquina me dijo que hiciera esto, pero pues yo no le hice caso, ¿no? Yo cambié tal cosa. Y el otro le dice, no, pues yo también les tengo que confesar que también la máquina me dijo que hiciera esto, pero yo hice tal cosa. Entonces al final lo que nos dice Asimov es, pues la máquina va a seguir las instrucciones humanas, ¿no? O sea, no, por más perfecta y por más eh, prístina que quiera ser, si hay una mente humana detrás, pues eso es lo que va a afectar realmente lo que la máquina va a hacer o dejar de hacer. sí, lo cual nos lleva a otro temor que también sería muy posterior a eso que estamos hablando y que es el de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando la máquina tome decisiones por ella? Y entonces vimos Terminator, ¿no?
Entonces puede ser que en una de esas las máquinas Ex Machina cobren también. conciencia, claro, cobren conciencia y se nos vengan Sí, encima, pero nunca deja de ser interesante pensar que esta idea de que la ciencia es la clave, de que los científicos van a ser las sí. personas que tienen el conocimiento para salvar al mundo, pues también ya tiene muchas aristas, perdón, muchas de ellas aterradoras, ¿no? Es que repito que esto viene desde Platón, o sea, y estos son autores que están muy versados en toda la cultura clásica. Wells está versado en los filósofos griegos, o sea, es platónico. En la República de Platón, los artistas están fuera, solo los filósofos, y de la filosofía pues viene la ciencia, ¿no? Eso es interesante, no se le puede pedir todo a los padres, eso es obvio, ¿no? Obvio. Entonces, eh, en los años 60 viene la New Wave, la nueva ola. Es un tipo de ciencia ficción para pensar que apela más a la inteligencia que a los intestinos. ¿Y qué quiere decir esto? Steven Spielberg con La Revelación regresa a su típico cine infantil, infantilista que apela a la maravilla, lo cual por supuesto no está nada mal, nada más que el tipo siempre se ha quedado allí, ¿no? Y cuenta muy buenas historias, pero siempre se ha quedado allí. Pero en los 60 pues ya se rompió con los padres, con Verne, con Wells y todos los demás, y vienen estos autores con Algis Budrys, Brian Aldiss, que por cierto es el que hizo la novela original de inteligencia artificial, que se llama Los superjuguetes duran todo el verano, por cierto. Ian Watson, uno de los grandes representantes de la New Wave, hizo el guión para la película, por cierto. Esto que le heredó Stanley Kubrick a Spielberg, que Spielberg no supo qué hacer con ello, que es inteligencia artificial, es precisamente New Wave. Entonces, es un tipo de ciencia ficción que rompe con todo lo que está antes y apela más a la psique. La psicología nunca había sido representada como ciencia en la ciencia ficción. Fíjense, hay películas muy interesantes de ciencia ficción que nosotros podemos pasar por alto que son de ese género. Por ejemplo, la búsqueda del fuego o algo así. ¿Recuerdan que es de hombres Mm, prehistóricos? Sí, sí, Pues, ¿qué cosa es eso? Es la recreación antropológica de una época. Eso es ciencia ficción. Eso es ciencia ficción. La ciencia está allí. O, por ejemplo, el cubo. ¿Se acuerdan del cubo? claro. Es ciencia ficción matemática, a pesar de que sea también dentro de un marco de terror, es ciencia ficción matemática. Entonces, la ciencia ficción, pues, Frankenstein es ciencia ficción. ¿cómo? Frankenstein. Frankenstein es un tipo de ciencia ficción gótica, inicial, iniciática, primordial, ¿no? La ciencia ficción es el género, pues yo creo que el más vendible y el más popular de todos los géneros cinematográficos. Y es Pues que por Seguido ahí el terror, se da un quien vive con el terror, pero y seguido también el es terror. verdad que hay puntos como Frankenstein, justamente que está mencionando alguien, Hugo, claro, donde estos puntos se tocan, Sí, ¿no? sí, sí, es que se Donde mezcla, no sí, sí. solamente la ciencia Híbridos. no solamente produce progreso, también produce monstruos. Sí, sí, es que sí. ahí está la parte que comentábamos como en la previa de ya que nos pusiéramos a grabar, ¿no? Como esta idea de la soap opera, ¿no? Pero la soap, Space Opera. space opera, que pues, es la ciencia ficción que nada más vemos como de aventuras espaciales, ¿no? Como Star Wars, Flash Gordon. Flash Gordon, la ciencia ficción que intenta ser más dura, ¿no? La ciencia ficción que intenta irse más a los eventos científicos, ¿no? Como lo que hacía Isaac Asimov o intentó hacer Carl Sagan, ¿no? Que eran científicos en la vida Sí, real y que aparte llevaban ya después muchos de esos elementos a la ficción. Pero también llega un punto, siento yo, en donde estas intenciones se rompen en la realidad, ¿no? O sea, por ejemplo, claro. Star Wars que es una space opera, ¿no? Aquí, si uno viaja de la Ciudad de México a Pachuca, se le tapan los oídos por la presión, ¿no? Y ellos viajan entre galaxias y entre planetas sin ningún como problema. si nada. O sea, no hay como tanta rigurosidad, pero justamente también como lo que decía hace tiempo, hace el bloque pasado Pedro, ¿no? O sea, hubo científicos, hubo niños, hubo adolescentes que vieron estas películas y que de ahí se inspiraron ya después para realizar ciencia, ¿no? Entonces ya luego llevamos cosas de Star Wars que parecían pura fantasía, ahora ya aparecen en la realidad, ¿no? Con este supertelescopio que fue lanzado hace algunos años, descubrimos un planeta que lo orbitaban o que orbitaba dos soles
y pues todo el mundo pensó en Tatooine inmediatamente, ¿no? O sea, Claro. descubrimos que sí existe Tatooine, ¿no? Algo, este atardecer de Luke Skywalker que era puramente estético, ahora ya parece una posibilidad espacial, ¿no? Entonces, de repente las intenciones de los autores ya, la misma realidad las ven trastocadas. A mí me da curiosidad lo que menciona Pedro y me gustaría saber un poco más. Esto de que una película como La Guerra del Fuego, ¿no? Que es una historia sobre los Neandertales. cromañones y los Ajá, cromañones. neandertales, Son ¿no? cromañones. ¿Por qué la considera ciencia ficción? Generalmente el concepto del género está asociado como A los a conceptos que creó Wells. ajá, exacto, sí, Hacia el como futuro, ¿no? Como una hacia el perspectiva hacia el futuro, futuro. hacia elementos científicos, tecnológicos, ¿no? Que inciden en Lo cierta es realidad, porque ¿no? es una indagación en una ciencia que se llama antropología y también arqueología. Entonces, cuando tú utilizas una ciencia para hacer una ficción, y dentro de lo posible, estás haciendo ciencia ficción. Le recomiendo un libro que se llama, yo cito mucho a este ensayista porque es muy esclarecedor el tipo, se llama David Pringle, así se escribe, David Pringle, que escribe, está en Minotauro su libro, Las 100 mejores novelas de ciencia ficción, y precisamente menciona una novela que se llama Los Herederos, que no recuerdo, a ver si alguien busca por ahí Los Herederos, este, y esta novela, él la considera entre las 100 mejores novelas de ciencia ficción y habla de una tribu de cromañones precisamente se enfrenta al cambio climático, porque esos son los primeros cambios climáticos, las glaciaciones, en fin, una serie de cuestiones que hoy la ciencia pues está indagando, estudiando, investigando, y que el autor de William Golding, ni más Mm. ni menos, el de Señor de las El Moscas, Señor de las Moscas, así es. es el de los herederos, ni más ni menos que el premio Nobel William Golding en 1984. Entonces, siempre que se utiliza la ciencia dentro del marco de lo posible, es ciencia ficción. Los herederos es un tipo de ciencia ficción no muy reconocible como el cubo. Todos vemos el cubo como una película de terror, pero son matemáticas. Es matemáticas aplicadas a la ciencia ficción. eh, Ahora sí que ficcionalizadas las matemáticas en un marco muy atractivo, de rompecabezas que te va pasando de un entorno a otro y cada uno es más mortal que el anterior. Eso es ciencia ficción. Entonces, la psicología con una novela que se llama de Algis Budrys, que se llama Rogue Moon, está situada en la luna, encuentra en un laberinto en la luna. Entonces el personaje se encuentra en unos abismos psicológicos él, porque cómo enfrento a esta cosa extraterrestre que está ahí en la luna, quién la hizo, por qué, etcétera, ¿no? Ahí está aplicada la psicología. Entonces, hay que ver más allá de las pistolas de rayos, de las espadas luminosas, de los viajes en el tiempo y bueno, Y un darle montón de... cabida a estos, ¿Cómo? para darle cabida, ¿no? A este Sí, concepto sí, que es sí, por mucho supuesto. más amplio. Que Hay vaya, muchas o sea, Es que sí, ¿no? Cualquier trama que se detone a partir de algo que está relacionado con un suceso científico ya se podría considerar ciencia ficción. O sea, lo que detona la trama es algo que tiene que ver con un descubrimiento, con un aparato, con un descubrimiento. Hay una muy buena que incluso tiene que ver, es más un thriller, ¿no? Pero en Donde el caso de la Guerra del Fuego es el fuego mismo, ¿no? exactamente, y el fuego en Es, su momento fue un adelanto científico, ¿no? El juego mismo y la reproducción, ¿no? O sea, la conjunción de ADNs y de cromosomas de dos especies Sí, sí, humanas. entre los Homo sapiens y los que eran cromañones o neandertales, que cromañones, vaya, creo, ¿no? no nos vayamos tan lejos. Estamos citando la búsqueda por el fuego, la guerra por el fuego de Jean-Jacques Annaud. Vámonos a la película de ciencia ficción por excelencia, ¿no? ¿Cuál es el prólogo de 2001, Odisea del Ah, Espacio? claro. claro, por El Ahí supuesto. amanecer está. del hombre, ¿no? Tal cual Ahí lo está. ponen ahí, y su descubrimiento y contacto con el monolito, que bueno, que será el que provoque todo lo Sí, subsecuente, El ¿no? mono conoce al monolito, ¿no? El Exacto. mono conoce al monolito, que además ahí está, ahí se resume
Ya no digas la historia de un siglo, o sea, la historia de la humanidad, la evolución de la humanidad hacia las estrellas, ¿no? Que también es muy interesante y en su momento, bueno, era de volarse la cabeza. Y yo creo que parte de estas películas, lo que tienen de fascinante, incluso lo que está llevando a la gente a los cines a ver la nueva película de Spielberg, es esa posibilidad de que te vuele la cabeza, de que pienses algo que nunca se te había ocurrido, El de que estas asombro que decía Pedro. posibilidades existen, ajá, escondidas en algún lugar y demás, ¿no? De Terminator, yo me acuerdo, pues yo era adolescente cuando estrenan la primera, la gente salía del cine hablando de viajes en el tiempo, de a ver si nació o no nació, o cómo lo hicieron, y esa parte yo creo que es lo que sigue llevando a la gente a ver el cine, sigue siendo, por lo tanto, uno de los géneros más vistos, ¿no? Más populares, la gente busca algo que Taquilleros. las saque de su realidad, que le haga pensar de más qué podría pasar, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues sí ha habido muchísimas variaciones de los elementos que estaban en esta película. Uno en la élite científica, ¿no? Que además pasamos del dominio de una élite política a una élite científica, que tampoco es muy abierta, tampoco es muy democrática. Por Sí, ejemplo, no. una cosa que a mí me llamó la atención y sobre lo cual centré mi ensayo sobre la película, es que pues las mujeres no pintan. En el mundo del futuro tampoco. Bueno, Por sí, eso, porque hay una chica que va a hacer el viaje, ¿no? Espacial, pero justo la la chica, serie. pero incluso dentro de la lógica de la película, pues ellas no deciden, incluso en Metrópolis ellas no deciden, ¿no? A pesar de que aquí, bueno, podríamos decir, bueno, es la protagonista. Sí, pero finalmente está sujeta a las decisiones de otros y otros. Muy curioso que uno piense en el futuro de la humanidad sin mujeres, ¿no? Sin las Sí. decisiones de las mujeres. Y ahí sí vamos a decir Oye, con la pena, pero esa profecía sí no se cumplió. Sí, me parece una de las cosas también que son llamativas, ahora que mencionas cosas llamativas de la película, es que también construyen una ciudad subterránea, ¿no? sí, esto se Lejos va a ver de en él, de la Tistáes. naturaleza, ¿no? Es así el desarrollo, tiene que ver Sí, más bien con otra concepción y que no tiene que ver nada con la ecología, ¿no? Y, sí, es que afuera está y hay devastado un momento donde el abuelo le enseña a su nieta cómo era el el pasado rascacielos. con edificios y ventanas, y porque eran pues una época primitiva, ¿no? Y se lo enseña dándoles lecciones a través de una televisión, que también es Sí. un buen detalle. Esto de las mujeres es que es el marco también. Y algo que decía Lee, muy interesante, los victorianos eran unos hipócritas. Ujú. Los victorianos tenían mujer y tenían una amante menor de edad. Eso es las élites. Eso es Claro. importantísimo de mencionar. Eran unos hipócritas. Entonces, pues bueno, son cosas a investigar y muy interesantes e importantes de tomar en No, cuenta. y sabes que es bien interesante que sí nos ayuda a entender nuestro presente, ¿no? Porque estas eran ideas motor, estas ideas Claro, fuerza, que se fueron construyendo y reconstruyendo y deconstruyendo a sí, lo largo del tiempo. Entonces, siempre es importante saber lo que vivimos ahora, cómo se fue transformando a partir, pues, de los pocos espacios que había, ¿no? Y bueno, finalmente eso también construye un relato que hoy en día podemos debatir, ¿no? Y eso sí, también es interesante, ¿no? Pensar de dónde vienen estos debates tan contemporáneos, cómo los hemos abordado de una manera distinta a lo de aquella época, ¿no? Y a pesar de todo, de que el mundo es distinto y de que finalmente no fue tan como se lo imaginaban, pues seguimos hablando de la necesidad de que haya más ciencia y menos intestinos, como decías hace rato, a la hora de tomar decisiones que nos afectan a todos y todas, ¿no? Y en ese sentido la película también es muy profética, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer para resolver los problemas que de verdad vive la gente, ¿no? No estos que están en estas discusiones se dan entre la élite y que muy pocas veces toman en cuenta lo que la gente de verdad piensa, ¿no? Entonces da para muchísimas reflexiones a partir de lo que hemos construido como relato, ¿no? Y como cultura popular, porque siguen estando aquí, ¿no? Y de alguna manera, incluso en las películas de Spielberg también lo vemos, ¿no? También es una discusión de élites. También son unos que claro. saben, ¿no? Y que no comparten el conocimiento y por eso hay que revelarlo, ¿no? Y que inclusive en la película de Spielberg, en el Día de la Revelación, menciona, ¿no? Bueno, los presidentes de Estados Unidos saben de las visitas alienígenas o de las llegadas y dicen, no,
No lo saben porque al final, después de su mandato Van a ser presidencial, civiles. van a volver a ser civiles, Sí. ¿no? Exacto. Entonces, por eso un grupo muy especializado, muy cerrado, muy selecto, son los únicos que saben de la llegada de los extraterrestres. Así Sí. es, ¿no? Y seguimos hablando de eso. Pero se nos acaba el tiempo en este bloque. No se vayan porque regresamos con las recomendaciones y nuestras conclusiones finales. Estamos aquí en Batalla de Críticos. Batalla de críticos. Pues ya estamos aquí de vuelta a la parte final de esta batalla de críticos que ha estado interesantísima, hablando de mundos presentes, pasados y futuros. Y yo quisiera que cada uno de ustedes nos diera sus recomendaciones para el público que nos escucha en materia de ciencia ficción y que le ayudaran un poco a comprender mejor nuestra pasión por este género cinematográfico. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién dijo yo? Miguel, te escuchamos. Bueno, traigo dos recomendaciones, pero no, más bien son tres. La primera es muy rápida, porque justamente como H.G. Wells predijo muchas cosas y adelantó muchas cosas, pues es innegable que pues él también tenía un bagaje, ¿no? Y tenía sus, aunque odiara a Fritz Lang, y bueno, sabemos que veía su obra, conocía su obra, ¿no? Y justamente esta idea que toma en lo que vendrá de cómo llegamos o cómo intentamos llegar a la Luna, no es el cohete espacial que conocemos hoy en día, ¿no? Es un cañón que al final la idea de la violencia del cañón que destruye la transforman a la idea del cañón que nos abrirá las puertas del universo, ¿no? Y justamente la nave en la que van los viajeros cósmicos, los exploradores del universo, será una especie de bala disparada por un cañón. Y esta idea ya la habíamos visto, digo, si lo que vendrá es en 1936, ya la habíamos visto en 1929 en La Mujer en la Luna de Fritz Lang. Entonces creo que La Mujer en la Luna es una película que vale bastante la pena buscar ahora para saber también de dónde Wells tomó varias de sus ideas, ¿no? La Y otra también con recomendación, Georges Méliès, bueno, claro, ¿no? Que es quien inicia todo esto. Y justamente la también imagen es un cañón, ¿no? emblemática de esta bala incrustada en el rostro de la luna, ¿no? Ujú. Entonces, otra película que quiero recomendar, que, o sea, digo, ya había visto lo que vendrá, pero ahora que estuve regresando a ella, me la recordó muchísimo y en mi texto de futura publicación, la quiero mencionar también. Es una película muy, muy, muy dura, que se llama Hilos, Threads en inglés. Es una película de Guerra. de 1984 dirigida por Mick Jackson. Es una coproducción entre Australia y el Reino Unido, que justamente es una especie de, digamos, otro lo que vendrá, ¿no? También está contada de forma, así, periodística, como mencionábamos en lo que vendrá, que es un recuento de los acontecimientos, pero en threads ya no es el futuro amable, ¿no? Que proponía Wells, ¿no? Con la ciencia liderando la humanidad. En Threads, lo que se nos propone es una historia en donde inicia la película con un ataque de bombas atómicas en Inglaterra, en Londres, ¿no? Básicamente en el Reino Unido, específicamente en Sheffield, en un pueblito de Nueva Inglaterra. Y justamente la película está realizada como una especie de falso documental Sí. en donde vamos viendo los estragos de la guerra nuclear pues vaya, en una ciudad como la nuestra, como Ciudad de México, como cualquier ciudad que conocemos, ¿no? Y cómo pues sí, la guerra nuclear comienza a hacer estragos en la humanidad. Primero empiezan a haber entrevistas con las personas que dicen, no, bueno, sí vimos la explosión, y conforme va avanzando la película, empezamos a ver mutaciones, empezamos a ver cosas tremendas. O sea, sí quiero adelantar que es una película muy dura. Ya de su mitad hacia adelante, bueno, es muy difícil de soportar y de seguirla viendo, pero justamente creo que es esta idea que se retoma en 1984 de imaginar un futuro y contarlo de una forma, no con una historia lineal o con personajes específicos, sino darnos, que obviamente la vuelve todavía más real, una especie de noticiero en donde se cuenta lo que está sucediendo en el mundo. Entonces, esa sería mi segunda recomendación. Y la última, que creo que dejamos un poco
un poco abandonado al cine mexicano, que también mezcló muchísimo, sobre todo la ciencia ficción con el terror. Hay una película de Fernando Méndez que se llama Misterios de Ultratumba, de 1959, que justamente inicia con la ciencia y hasta con un discurso científico en pantalla, con un monólogo del protagonista, pero justo la quería recomendar porque habla de dos médicos, dos científicos que buscan conocer qué hay más allá de la muerte, ¿no? Por lo que hacen un pacto. El primero de ellos que muera debe buscar a toda costa la forma de volver para mostrarle al otro lo que hay más allá de la muerte. Y el otro, una vez que lo sepa, deberá volver al mundo de los muertos para ser el primer científico en la historia que ha conseguido atravesar la barrera de la mortalidad. Entonces, justamente creo que es una, digo, ya después se va a terrenos más del terror, pero arranca desde la parte de la ciencia y justo que tiene esta idea, ¿no? Que vaya, es la base la narrativa científica, saber qué hay más allá de lo desconocido, de ya sea el espacio, ya sea la muerte, ya sea las profundidades del océano, son las ganas que tenemos como seres humanos de saber en dónde vivimos y quiénes somos y sobre todo a dónde podemos llegar. Esas serían mis recomendaciones. El Inner Space, ¿no? Precisamente de Viaje Fantástico, y que Spielberg Spielberg o CMX o no sé quién hace el remake, ¿no? Que es Inner Space, viaje hacia adentro, ¿no? Es Joe Dante, me parece. Ajá, sí, sí, y retoma esta película de los 60, si no me equivoco, que Ujú. se desarrolla dentro del organismo, maravilloso también. Sí, Los es de altos Joe Dante, viajes, ujú, de Joe Dante de 1987. Viaje Fantástico, me parece que se llamó en viaje español. fantástico, Ujú. Inner Space, sí. Inner Space. Muy bien. ¿Quién quiere dar sus Yo, recomendaciones? pues yo Vas. mencionaría a Invasores de Marte, que es la otra película de ciencia ficción que dirigió William Cameron Menzies, Ah, el director de Lo que vendrá, y que es filmada en 1953, ya es a color, que cuenta la historia de un niño que es testigo de cómo llegan estos invasores de Marte y se van posicionando, ¿no? De los habitantes de su pueblo, ¿no? Lo que se convierte en una gran conspiración contra la humanidad, una película pues de serie B, pero que se volvió una película de culto. sí, Y que pues tuvo mucha influencia dentro de este género y este subgénero de los invasores eh, de Marte, de Marte. Otra recomendación que les haría es una película de los años 70 un poco olvidada por ahí, que se llama La fuga de Logan, de ah, 1976. Logan Run. Ya me están ganando todas mis recomendaciones, Logan. Ya ven cómo son. Te quedaste al final, porque nos habla de esta utopía, ¿no? En un futuro después de que la humanidad pues se ha reconstruido y viven todos en un domo, ¿no? Esta sí, sociedad dedicada al ocio vive en un domo y administrada por las computadoras, pero los ciudadanos solo pueden vivir hasta los 30 años. Eh, y entonces, pues, la trama sigue a estos personajes que, pues, deciden escapar, ¿no? Para poder sobrevivir y huir de esta ciudad. Creo que en los años 70 hay muchas de estas películas que son muy interesantes, post-apocalípticas también, ¿no? Que nos plantean la idea de una nueva sociedad, a veces una utopía, ¿no? Pero una utopía cruel, ¿no? Y violenta, sorpresiva, como pues aparecen otras películas de la época, ¿no? Entonces, bueno, son dos películas que yo recomendaría esta vez. Perdón, Hugo, que igual y de la película que mencionabas de Invasores de Marte, tiene su remake también en 1986, dirigido por Toby Hooper, el director de Masacre en Texas, Masacre eh, en Texas. que su película, su versión de Invasores de Marte también tiene cosas bastante rescatables, como otras que sí de plano no le atinaron, sí. pero es una película bastante padre, de Toby Hooper de 1986. A ver, Ali, antes de que te las ganen. Antes, antes que me sigan ganando mis recomendaciones, Vas. eh, primero quisiera recomendar, justo yéndonos a esta parte que decía Pedro
de la ciencia ficción, no sé si llamarla pura, pero que se concentra como en un elemento científico bastante concreto. Una película argentina de 1996 dirigida por Gustavo Mosquera, que se llama Moebius, Ah, Ujú. que es acerca de matemáticas. Ahí matemáticas, está. sí, una película puramente matemática Sí, sobre un tren, un subterráneo, un metro sí, que se pierde en la línea de Buenos Aires y pues tienen que llamar a un matemático justo a que sepan qué pasó con este metro que está sí. desaparecido, ¿no? La disciplina de la topología es la que utiliza. Exactamente. Entonces, se me hace un ejercicio bastante interesante porque es alejado de los Sí, convencionalismos de Hollywood, ¿no? No utiliza los grandes efectos especiales, no tiene el gran presupuesto, pero se sí. centra en la matemática pura y simple y a partir de eso construye un relato cinematográfico que Oye, la vale. de Invasión, ¿te acuerdas? También Argentina, que Borges intervino en el guión. También es un tipo de ciencia ficción muy sui generis. Es que Borges no entendió muy bien la ciencia ficción, por eso produjo esta de Invasión, que no me acuerdo de quién es, pero es genial, también es argentina. Sí, la verdad es que creo que ahí en estas dos películas pues, tenemos esta parte, ¿no? Alejada de los grandes efectos especiales, pero Sí. concentrada muy bien en las bases científicas. Y bueno, ya yéndonos por la Argentina, pues también una recomendación punto 5, ¿no? Una pequeña recomendación, el documental de Metrópolis Refundada, de cómo encuentran las Ah, copias perdidas bueno, el metraje perdido de Metrópolis, lo encuentran en la cinematografía argentina, pero aparte porteña. de lo importante de cómo encontraron esta metraje perdido, pues Sí. también cómo se hacía y cómo se distribuía el cine en los 20, ¿no? O sea, cómo llegó esta película a Metrópolis y pues la persona de dinero que invirtió para que esta película llegara, pues dijo como, es que esta parte como que la gente no la va a entender, y pues la mochó y él hizo su versión de Metrópolis y la exhibió en Argentina en aquella época, su versión, o sea, no, nada que Fritz Lang ni se enteró de que esa De que versión fue editada. existía, ¿no? Sí. Entonces, bastante interesante de la parte de cómo encuentran el pietaje perdido y también bastante interesante, pues, La cómo encuentra un colega han nuestro que se evolucionado. apellida Peña, pero no me acuerdo cómo se llama. Sí, no recuerdo el nombre tampoco, pero bastante Sí, interesante. sí, sí. Y ya mi última recomendación, pues también Wells habla de la máquina del tiempo, de los viajes en el tiempo, y muchas veces nosotros, o gran parte de la ficción del viaje en el tiempo es cómo cambiarían las cosas, o cómo cambiaríamos cosas de nuestra vida, o cómo cambiaríamos cosas de la sociedad si pudiéramos viajar en el tiempo, pero pues a veces no entendemos, o lo que plantea la recomendación que les voy a dar, es que nuestros yo del pasado pues no tienen la experiencia de nuestros yo actuales, ¿no? Entonces hay un anime buenísimo que se llama Orange, así naranja, ¿no? Orange, en donde un grupo de amigos que fueron amigos durante la secundaria se reúnen en la vida adulta por una tragedia y entonces envían cartas a sus yos del pasado tratando de evitar que esa tragedia suceda. Esas cartas sí llegan al pasado, pero pues los adolescentes son adolescentes, entonces no saben muy bien cómo actuar con estas ideas del futuro. Es decir, pues sí, ese yo del futuro parece muy maduro y parece que me está dando instrucciones, pero pues yo no sé muy bien cómo seguirlas, ¿no? Entonces es un anime muy cortito de poquitos capítulos, solo es una temporada y creo que vale bastante la pena porque juega mucho con esta idea de viajes en el tiempo. Muchas gracias, Lali. Pedro, tus recomendaciones. Pues tengo varias, aparte de las que ya mencioné. Yo creo la Guerra del Fuego la tienen que ver ahora ya desde el punto de vista de, estoy viendo ciencia ficción, estoy viendo una recreación de una época que no atestiguamos. Eh, el cubo también desde el punto de vista de las matemáticas. Y hay una muy interesante, una película checa, no recuerdo, es medio impronunciable el apellido, perdón por los checos, pero sí, a nosotros nos parece medio impronunciable, que se llama Happy End
y que trata de mundos cronorretrógrados, porque esta película, que también es tanto de física teórica como de matemáticas, comienza con el personaje que nace cuando lo decapitan y muere cuando es bebé. Entonces, no solamente es la narrativa es cronorretrógrada, desde atrás hacia adelante, sino que incluso los diálogos nos dan una ventana a la comicidad, porque los diálogos también están contados hacia atrás. Entonces, cuando se empalman eh, habla él con su pareja, nos dan unas risibles, unas verdaderamente humorísticas cuestiones por allí, muy, muy interesantes. Yo siempre recomiendo Sardos como una utopía de los años 70. De los años 70, hablando de la fuga de Logan, nos dio muchas utopías. Entonces, Sardos, aunque a muchos les parece una película ridícula, que lo es, kitsch en muchos aspectos, pero es una gran utopía. Descontando a Sean Connery con taparrabos y todas estas cuestiones, que es un exterminador, por cierto, es un Terminator el tipo. Viven en un domo las élites que lograron la inmortalidad, son semidioses estos tipos, y afuera quedaron todos pues la gente de las clases más necesitadas, ¿sí? Pero de pronto ocurre que hay una mutación entre este grupo de exterminadores y que alcanzan también ellos, pues, un nivel superior, que los que viven en el domo intentan investigar, estudiar, pero que al mismo tiempo va a romper con esa sociedad anquilosada, porque por muy inmortal que sea, la ciencia ficción ha indagado mucho en estos mundos cerrados. Por ejemplo, en la película, en la novela de Arthur C. Clarke, que es el que nos dio 2001, es el espacio, La ciudad de las estrellas, es un mundo cerrado de inmortales también, pero que ya no se ocupan de nada más que lo cotidiano, ¿no? Entonces, esta es la mejor ciencia ficción, también rompe con eso, con ese estatismo. Y otra que está en YouTube y de la cual hice un ensayo hace poco, que es el hombre de la Tierra, The Man from Earth. El guionista es Jerome Bixby, que fue el que nos dio para Star Trek varios de los capítulos más importantes, y que para The Twilight Zone escribió Es una buena vida, uno de los mejores capítulos de la dimensión desconocida. De Star Trek hizo Mirror, Mirror, el universo espejo, por cierto, también muy interesante, El día de la paloma y Requiem por Matusalén. Jerome Bixby murió sin ver el guión llevado a la pantalla. Toda esta puesta en escena se desarrolla en una sala, solamente en la sala de una casa. Un tipo que se revela como un hombre de Cromañón. Está en YouTube, véanla, es incluso una lección